Bien, buenas tardes con todos, muchas gracias. Buenas tardes con la comunidad de Urbanópolis. Estamos justamente hoy iniciando el seminario gratuito sobre equipamientos deportivos internacionales, con la grata presencia de tres arquitectos que ya se encuentran con nosotros y justamente para conversar sobre este tipo de equipamientos e infraestructura que también es muy importante de conocer y que muy pocas veces podemos hablar sobre ellos, ¿no? Equipamientos deportivos internacionales con la presencia del arquitecto Aldo Facho, el arquitecto Alejandro Zamudio, ambos de Perú, y con el arquitecto Ignacio Riera de España, que nos acompaña gratamente. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en esta fecha a los arquitectos. Y vamos a iniciar con la pauta general de Urbanópolis Capacitaciones. Urbanópolis Capacitaciones es una organización especializada en brindar capacitaciones corporativas e individuales en temas de urbanismo, ciudad y gestión pública. Somos un equipo multidisciplinario que capacita y asesora en temas de ciudad, urbanismo y gestión pública. Brindamos cursos y programas especializados con educadores altamente capacitados y con comprobada experiencia profesional. Nuestra visión de futuro es quizás en un futuro tener un instituto de alta especialización en temas de urbanismo y ciudad para todos los ciudadanos, profesionales e investigadores académicos. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos a toda nuestra comunidad de Urbanópolis en este evento sobre el seminario gratuito de equipamientos deportivos internacionales. Y vamos a dar el inicio con la pauta con el arquitecto Aldo Giovanni Facho Dede, que nos acompaña aquí gratamente. Aldo, ¿nos escuchas bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Muy bien. Voy a Perfecto, dar. Carmen, gracias. Gracias. Vamos a darle una introducción al arquitecto respecto a su hoja de vida, ¿no? El arquitecto Aldo Fachodede es egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, cuenta con un título de magíster en Desarrollo Sustentable por la Universidad de Lanús, Argentina. Ha finalizado el doctorado en Proyectos Arquitectónicos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña en España y ha llevado diversos cursos de posgrado en Lincoln Institute of Land Policy. Entre sus principales trabajos destaca como el perfil del Parque Bicentenario de Ayacucho del año 2020, el Plan Maestro para la Villa Panamericana Lima 2019, 5 catálogos de estructuras modulares para las escuelas Bicentenario del Perú, así como conceptos y componentes para el Parque Cultural Bicentenario y el plan específico para la sede Campomar del Club Universitario de Deportes en el 2017. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en urbanismo, planificación urbana y arquitectura en Latinoamérica y España, principalmente en el Perú y Argentina. Ha enfocado su labor docente en aportar a la formación de arquitectos con conciencia social, sensibles con ciudad y medio ambiente. En la actualidad se desempeña como urbanista asociado de FD Arquitectos y Urbanistas y además es fundador y editor principal de la Red Latinoamericana de Urbanistas, plataforma de opinión especializada en temas urbanos. Sin más preámbulos, nos quedamos con Aldo. Muchas gracias, Carmen, por la presentación. Además, quiero mencionar que nos acompaña también Alejandro Zamudio, con quien también participamos, concursamos y ahora estamos todavía terminando, bueno, espero terminando de desarrollar los catálogos modulares sistémicos, concurso que ganamos en el 2018, un concurso internacional que convocado por el Ministerio de Educación y que, bueno, a la fecha estamos, espero, ya en la etapa de cierre. Así que es un doble gusto participar de este evento con Alejandro. Bueno, a ver, dado que es un evento sobre equipamientos deportivos, voy a hablarles de dos proyectos, dos infraestructuras urbanas construidas, proyectadas y construidas en Lima, en el Perú, entre el año 2014 y 2016. Son dos parques zonales, los dos últimos parques zonales que han sido construidos en Lima, y que, bueno, tuvimos la suerte de participar en ambos proyectos. Uno lo ganamos por concurso de ideas y el segundo
ya participamos junto con una empresa constructora que fue la que ganó junto con nosotros y otros profesionales, obviamente, digamos, el concurso para poder desarrollar el expediente y la obra. También es importante mencionar que digamos, mi abordaje va a ser urbanístico, dado que mi especialidad es el urbanismo. Así que me van a disculpar ese sesgo hacia mi profesión, y voy a siempre hablarles en el marco, digamos, cómo esta infraestructura se enmarca en la ciudad, en el entorno directo y en la ciudad. El primero es el Parque Zonal Flor de Amancaes, que es un concurso, como les mencionaba, que fue convocado por el Servicio de Parques de Lima, SERPAR. En el año 2012 ganamos junto con unos amigos, colegas amigos, Ana Ábalos y Pablo Llopis, y luego sumamos a F de Arquitectos, de quien hoy soy, hace ya 10 años soy asociado, sumamos a F de Arquitectos para el desarrollo del expediente. El gran reto del Parque Flor de Amancaes fue buscar cómo poder aportar a construir a tejer una mejor ciudad, dado que la zona donde se iba a emplazar el parque era una zona en construcción, una zona de periferia de Lima, una zona marginal, que estaba en proceso de consolidación, inclusive, ¿no? Muchas calles de tierra, viviendas en proceso de construcción todavía, y este parque iba a ocupar unos predios que eran propiedad de la municipalidad de Villa María del Triunfo y que habían sido cedidos a Lima para poder elaborar esta infraestructura. Entonces, el gran reto que nos propusimos fue cómo poder ayudar a que el parque zonal no choque, no colisione con su entorno, un entorno, repito, de muy baja densidad, de baja altura y en proceso de consolidación, y que al revés, genere las pautas necesarias para que se pueda construir y consolidar a partir de estas primeras intervenciones, ¿no? Y solamente para ubicarnos, el Parque Zonal está ubicado en Villa María del Triunfo, en la parte alta de Villa María, ya colindante con la zona de Lomas, ¿no? Y forma parte de la red de parques de Lima. Aquí, bueno, en esta lámina me falta ubicar el Parque Santa Rosa, que es el que vamos a ver ahora también. Es un parque, es un parque pequeño en metros cuadrados, en hectáreas, comparado con el resto de parques zonales de Lima, pero es un parque que tiene una densidad de equipamientos, ¿no?, de servicios, que lo distingue entre otros, ¿no? Acá podemos entender cómo se ubica el parque en el distrito. Esta es la línea, este es el metro línea 1 de Lima, la única línea de metro que tenemos en Lima, que es un metro aéreo. Y para llegar al parque se puede ir por la vía 27 de diciembre, que es una vía vehicular, ¿no?, carrozable. La realidad es que la última vez hace unos años ya que fui al Parque Zonal, era muy difícil poder llegar de forma directa, de forma limpia al parque. Había que recorrer varios kilómetros, movilizarte inclusive en vehículos de menor porte, mototaxis, lo cual realmente hace bastante difícil poder que el parque pueda realmente servir a los vecinos del entorno. Esa es una primera crítica importante, que cuando se va a plantear una infraestructura deportiva tiene que estar clarísimamente bien resuelto también la conectividad con la ciudad, ¿no? Ese es el entorno eso es antes de que se desarrolle el proyecto, es el entorno del Parque Zonal, fotos de lo que va a ser, ya es el Parque Zonal. Como ven, una ciudad en construcción que luego, de forma, digamos, no voy a decir sorpresiva, porque esto no nos sorprende, pero ni bien empezaron las obras del Parque Zonal, esto empezó a densificarse de una manera bastante apresurada, lo cual mostró y puso en evidencia que cuando el Estado interviene e invierte en infraestructura urbana, la ciudad automáticamente responde, ¿no? Ya es una imagen del predio, y eso solamente es para contarles los puntos de partida que nos llevaron a resolver la propuesta, ¿no? Identificamos espacios, nodos, lugares de encuentro. Había acá un parquecito, una plaza que ya existía. Había también acá un parquecito, un espacio que era usado por los vecinos como una losita deportiva. Acá también habían 2 colegios. Entonces identificamos los espacios según el uso que le daban los vecinos, identificamos la infraestructura y entendimos cómo también la gente recorría este espacio. Este era un terral, era un botadero inclusive. Entonces, habían ya huellas, recorridos, como ven ustedes, de los caminos de la gente, ¿no?, que recorrían y utilizaban este espacio, ¿no? Entonces, ya a nivel propuesta arquitectónica, ¿no?, definimos, esta es la imagen del concurso, luego vamos a ver la imagen ya del proyecto. Determinamos que
el parque debía llevar a un centro, que era lo que se identificaba en el espacio, los edificios debían organizar el espacio urbano para conducirlo hacia el centro del parque, que iba a ser, finalmente no fue, iba a ser una laguna, digamos, utilizable, con pedalones, en fin, para los chicos y los grandes, y el parque se iba a ir diluyendo en la ciudad, ¿no? De forma, digamos, mezclando con la ciudad en los pavimentos, digamos, a la vez que subía, que se acercaba ya a las vías, ¿no? Los edificios, como ven, la idea era que los edificios ayudaran a configurar y a organizar estos espacios, ¿no? Ese es el proyecto que se aprobó y el que se ejecutó parcialmente. Y yo uso esta imagen porque es la imagen para mí realmente que me siento más identificado con esta imagen, porque es el proceso, es el paso del concurso al proyecto. Ya en la obra y por decisiones políticas y no técnicas se eliminó la laguna y se hicieron unas piscinas acá, unas piscinas en esta zona que, además cercadas, ¿no es cierto?, que desvirtuaron totalmente el espíritu del parque y afectaron evidentemente el uso y el desarrollo, ¿no? Impactando en las áreas verdes y por ende afectando digamos, la funcionalidad. Porque además, importante mencionar que esta zona es una zona de mucha tierra, muy polvorienta. Entonces, como sabrán, bueno, los limeños, que en Lima no llueve, casi no llueve, entonces estas piscinas tienen un serio problema de mantenimiento porque se llenan de polvo y además solamente funcionan al año 2 o 3 meses. Entonces se hipotecó, diría yo, un 20% del parque para una infraestructura que se usa muy poco, habiendo ya una piscina techada, que es la que vamos a ver ahora en imágenes. Pero bueno, fuera de eso, que es un comentario, este es el proyecto que se aprobó y que se ejecutó. También es verdad, es importante decir, hubo modificaciones al diseño, al diseño urbano, los espacios públicos, por razones que escaparon ya a nosotros también, ¿no? Pero en fin, más allá de eso, que son pequeños comentarios, el proyecto se percibe, digamos, en su dimensión. Estas son imágenes al poco tiempo, justo antes de la inauguración, por eso ven todavía algunas remanentes de obra. Este es el edificio que iba a ser, acá lo menciono, este es el edificio que iba a ser el centro cultural, biblioteca, cafetería, que finalmente, lamentablemente, no fue, o sea, fue terminado como envoltorio, pero no como contenido. Esta es la piscina techada y temperada. Este es el polideportivo. Acá hay un centro de BMX. Esto es un campo de fútbol, losas deportivas y una ludoteca, que es un centro de día para niños, ¿no? Además, esto se acompañaba de diferentes espacios recreativos, ¿no? Estas ya son imágenes del proyecto. Acá, bueno, se ve a la derecha está la piscina, del proyecto donde se ve los edificios sí mantuvieron su ubicación y su espacio, o sea, eso sí es proyectual, ¿no? Los edificios, ven cómo los edificios iban ocupando e iban configurando este espacio interior que se generaba, ¿no? Como consecuencia y obviamente como inicio del trazado y como también convergencia de los edificios, ¿no? La materialidad en el concurso se hizo mucho hincapié que fueran edificios casi diría, bueno, además, digamos, de muy bajo mantenimiento, ¿no? de que sean muy resistentes, digamos, al uso intensivo público, al poco mantenimiento y tal. Se optó por el concreto, por el concreto armado y por el acero también, ¿no? Ven ustedes, ya, bueno, luego, si hay tiempo, les contaré un poco más en detalle, pero en general se buscaron soluciones bastante sobrias, muy neutras, que también buscaban ser atemporales, o sea, buscaban que envejecer de forma coherente con el espacio y no tomar un protagonismo excesivo. Es más, una de las razones por las cuales ganamos el concurso, dicho por el jurado, fue que presentábamos los edificios como fondo y no como primer plano, ¿no? O sea, la arquitectura hacía de fondo al espacio urbano, al parque, y no tomaba ese primer plano, ¿no? Y acá algunos espacios bueno, recreativos. Se ve, esta es la piscina techada de fondo, ¿no? Le llamaban el CREA, este centro cultural, auditorio y demás, que lamentablemente no fue terminado como se había previsto. Ahora se usa como oficinas, no como biblioteca, ni como cafetería, ni como auditorio, lamentablemente, pero bueno, son temas que se pueden revertir fácilmente, ¿no? Esta es la piscina otra vez, son las losas deportivas que vemos.
ya detalles constructivos, como ven ustedes, se optó por, como han visto, unas bloquetas, diseñamos unas bloquetas más grandes de lo normal para que entren bloques de vidrio, es tener ventilación permanente dentro de los equipamientos deportivos, ¿no? Y de esa manera redujimos costos de construcción y pudimos invertirlos en otros temas, en otros factores. Estos son unas, y también trabajamos con diferentes proveedores locales, quisimos que el grueso de materiales sean peruanos, hechos en el Perú por peruanos. Entonces buscamos con Eternit una solución de unos paneles prefabricados y luego también estucados para que se aligere el cerramiento alto y también mantenga esta imagen de concreto. Esta es la planta del Centro Cultural. Esta es una vista, todavía estamos, bueno, en fase de terminación. El proyecto original no tenía rejas, era todo abierto, pero los mismos vecinos pidieron que se pongan rejas por un tema de seguridad, una zona, como le digo, bastante marginal, de periferia, que tenían mucho temor que esto se convierta en una zona de delincuencia, entonces pidieron y las rejas fueron colocadas ya, digamos, ya dentro del proceso de proyecto, ¿no? Este es el polideportivo, un espacio bastante igual diáfano, donde te habían diferentes posibles posiciones, digamos, de losas deportivas, digamos, de espacios deportivos y una pieza compacta de vestuarios y de servicios hacia atrás, ¿no? Esa es una imagen también del polideportivo, como ven ustedes, muy, muy sobrio y bastante flexible, buscando siempre, ven, esta luminosidad y flexibilidad. La piscina también, también materiales todo, en cemento visto, materiales duraderos, de alta duración, como son este tipo de equipamientos, y vemos también acá una piscina temporada, una de 25 metros, y luego acá una patera, una piscina para niños, ¿no? Acá están todos los servicios. Aprovechábamos algo importante que no les he mencionado, que el predio original tenía una pendiente importante hacia adentro. Por eso es que los edificios nacen en un piso y luego crecen hacia abajo, ¿no? Entonces, este cambio, nosotros aprovechamos la pendiente para que los edificios puedan desarrollarse sin romper con la escala local, ¿no es cierto? Que eran de casas de 2, 3 pisos y tomando escala más bien en el espacio, ¿no? Es un tema importante que les quería mencionar. Bueno, ya me voy acercando. Sí, ya estoy sobre el tiempo. Paso más rápido. Aquí la losa deportiva. Y ahora les comento el Parque Santa Rosa. Es el otro proyecto que ganamos en concurso, pero junto con la empresa que finalmente contratista. Este fue un concurso más de currículums y un concurso también de presupuesto. Aquí ya había un proyecto original de Serpar que modificamos, les diría, en un porcentaje muy, muy alto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ya cuando entramos a detalle vimos que había ciertas cosas que ajustar y obviamente con la aprobación, con la venia de Serpar, se trabajó en las mejoras. Y buscamos también generar un proyecto que tenga similitudes conceptuales y conjuntivas a Flor de Mancares, ¿no? Como ven ustedes, es un predio muy grande, gran parte era cerro, un cerro desértico, se buscó optimizar la infraestructura en las áreas, digamos, más llanas y luego acompañar el trayecto entre el paquete de infraestructura deportiva y el auditorio con unos caminos y unos equipamientos, ¿no? Ese es el ingreso, ese es el polideportivo, el que ven atrás, es el polideportivo, es el ingreso al parque, generamos una gran plaza pública al ingreso, ¿no? Ese es el ingreso con la boletería, el ingreso al parque zonal, aquí ven, bueno, y esta que ven atrás es la piscina, esta es la piscina techada. Esta es una imagen donde se ve desde arriba, se ve el polideportivo, la piscina, las losas deportivas, y al fondo ya se ve el Santa Rosa y se ven ya las lomas, el Penar, el Parque Antonio Raimondi, ¿no? De Ancón. Y esa es una vista al revés, desde abajo hacia arriba y se ve el paisajismo que trabajamos con el arquitecto Rafael Zamora, paisajismo de desierto, digamos, de Lima, costeño, y acá también se ven los espacios recreativos asociados acá al polideportivo. Como ven ustedes, había un importante desnivel que fue trabajado con terrazas, ¿no? Polideportivo, también con el mismo espíritu, la misma lógica que Flor de Mancaes, y la piscina recreativa también con ese mismo espíritu y lógica, ¿no? Losas deportivas, y acá una vista en la que se ve desde los andenes, se ve el centro cultural, el CREA, ¿no? Que tiene una configuración, sí, distinta a la Flor de Mancaes, buscando generar esta plaza, este espacio interior, y que resolvimos con esta tensoestructura, ¿no? Listo. Listo, Carmen. Hasta ahí llega mi presentación. Muy bien, Aldo, lo has hecho súper rápido, gracias más bien. Y sí, he visto el complejo deportivo de Santa Rosa, he pasado por ahí y he tenido la suerte de poder observarlo.
Muchas gracias, Aldo. A A ver ti. si nos conversamos ya al término de las exposiciones de todos nuestros colegas que nos están acompañando. Bien, el arquitecto Alejandro Zamudio es un arquitecto graduado por la Universidad Nacional de Ingeniería. Es especialista en desarrollo de proyectos inmobiliarios por la Universidad de San. Se ha desempeñado como arquitecto proyectista en diversos estudios de arquitectura en Lima, como Berkeley and Crows, José Bentín Arquitectos, Adolfo Chávez y Arquitectos Asociados, entre otros. Ha desarrollado diversos proyectos de vivienda, oficinas, comercio, hospitales e infraestructura deportiva. De esta infraestructura resalta la remodelación del Estadio Nacional, así como el Hospital Amador Guerrero en Panamá, estacionamientos subterráneos de los portales, supermercados Vivanda, entre otros. Durante el 2012 fue profesor invitado del taller de diseño 6A en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería. Participó además en la formulación y desarrollo de proyectos inmobiliarios de viviendas multifamiliar para diversas e importantes empresas inmobiliarias entre los años 2012 y 2016. Entre los años 2017 y 2018 participó en la evaluación, desarrollo y supervisión de proyectos de infraestructura deportiva del Proyecto Especial para los Juegos Panamericanos de Lima 2019, entre los cuales destacan la Villa de Atletas, la Residencia de Atletas del Callao y la Videna. Participó además como integrante del equipo de arquitectos locales en el proyecto de la Villa Deportiva Regional del Callao y la remodelación del Estadio de San Marcos. Muchas gracias, Alejandro, por acompañarnos. Te doy el pase para el inicio de tu charla y de tu exposición. Gracias. Gracias, Carmen. ¿Se me escucha bien? Sí, te escucho bien. Sí. Perfecto. Voy a compartir. Gracias por la invitación. Bueno, sí, es un gusto estar uy, perdón, con profesionales como Aldo y como Ignasi. Yo todavía soy un poco más joven, pero estoy, eh, digamos, trabajando el tema de la infraestructura deportiva, entre otra clase de proyectos que también estamos viendo con Aldo y con FD. Bueno, en esta ocasión quiero hablar de 4 proyectos en los que tuve la suerte de participar por los Juegos Panamericanos. En realidad voy a hablar de 3 porque el tiempo es corto, pero hoy voy a mencionar en general cuál fue el contexto y cuáles son los proyectos y sus etapas en las que pude participar. Para ponernos en contexto, eh, entendamos que los Juegos Panamericanos eh, fueron proyectos fuera de lo convencional que se hacen los proyectos en el Perú. Se hicieron en un tiempo muy corto, se comenzaron a hacer proyectos principalmente de inversión pública y terminaron siendo proyectos con un contrato y una forma de ejecución un poco más flexible para poder cumplir los plazos y las metas que se tenían, ¿no? Esto sumado a que durante los últimos 2 años antes de los Juegos Panamericanos, las metas cambiaron mucho debido a que se confirmaban programas deportivos, atletas, federaciones, alcances, normativas, y etcétera, ¿no? Entonces, este proyecto en general es un proyecto bastante flexible y para entender mi participación, más o menos lo señalo en los colores más oscuros. Me tocó trabajar en la oficina de proyectos de Lima 2019 para el expediente de licitación de la Vía Panamericana, entendiendo que la Vía Panamericana ha tenido como 4 expedientes, ¿no? El de preinversión, el de inversión, el de licitación y finalmente el de construcción y obra, ¿no? Ejecutado por Vesco y Besalco. A mí me tocó ver la parte del proyecto de licitación. En la parte inferior vemos la vía satélite, que básicamente fue la remodelación de la Escuela Naval de la Marina de Guerra para completar la demanda que faltaba en la vía panamericana. Ese proyecto también lo vi desde Lima 2019 y luego también desde Lima 2019 me tocó ser el arquitecto revisor, vamos a decirlo así, del proyecto Videna, ya ejecutado con COSAPI y con Pattern Architects. Y luego
finalmente, en el proyecto ya fuera del IMA 2019, me tocó participar con Decintecnish como arquitecto local para el proyecto del Callao y el estadio de San Marcos, ¿no? También para el proyecto de construcción. Es interesante entender que cada fase tiene ciertos criterios y ciertas preocupaciones en las cuales el que requiere, digamos, la mayor responsabilidad, donde recae la mayor responsabilidad es finalmente, como bien comentó Aldo, en el proyecto de construcción. Voy a hablar rápidamente de los edificios porque hay poco tiempo, pero lo importante es, digamos, lo voy a enfocar también desde un punto de vista un poquito de planeamiento del proyecto. En la Villa Panamericana, pues teníamos la rehabilitación de Parque Zonal número 26 en Villa El Salvador de 44.000 metros cuadrados. La intervención construida estaba más o menos alrededor de los 120.000 metros cuadrados que estaban distribuidos en 7 torres de 20 y 19 pisos para albergar a más o menos a 8.700 atletas y directores y jefes de delegaciones, ¿no? El proyecto inicial era un proyecto de menor densidad, de menor, digamos, de menor tamaño, altura de los edificios, ocupaba más huella de terreno, lo cual fue, digamos, replanteado y ajustado en la etapa en la que nosotros participamos. Una cosa importante de este proyecto es que siempre se buscó generar esta traza vial para que luego, en su legado, pueda fácilmente convertirse en una habilitación urbana de equipamientos para las torres, ¿no? Como podrían ser colegios, centros comerciales, etc. Al momento de la ejecución del proyecto no se tenía muy claro cuál iba a ser el legado, pero luego se fue un poco ya definiendo con una consultoría posterior que se hace, ¿no? Rápidamente, en la Vía Panamericana, nuestro proyecto para la licitación buscó segmentar en 3 zonas. Una zona superior un poco intangible, vamos a decirlo, o reservada, donde había unas lagunas de oxidación y donde se pretendía hacer en la esquina superior, digamos, una infraestructura deportiva me parece que era el polideportivo de gimnasia, ¿no? Entonces nosotros tratamos de compactar al máximo el agrupamiento de las 7 torres en la zona de color verde, dejando esta franja amarilla entre las 2 vías que comenté hace un momento para toda la parte de la zona de operaciones, ¿no? Es una zona que se implementa durante los Juegos Panamericanos y luego desaparece con infraestructura temporal. El programa era bastante complejo a nivel operativo, los Juegos Panamericanos, pues había que contemplar un transport mall de más o menos 38 buses, un perímetro bastante condicionado a la seguridad, a ciertos niveles de permeabilidad de accesos para la zona internacional, que es la que está en celeste, donde ingresaban periodistas, pero no podrían salir los atletas y todo esto, ¿no? Y ahí habían zonas mixtas. Entonces, había un esquema muy fino de limitación de accesos, zonas, protección, seguridad, que eran temporales y finalmente luego se convertirían en un proyecto de vivienda, ¿no? Finalmente, en el master plan ya un poco a nivel más fino como desarrollo, en el proyecto que nosotros desarrollamos, planteamos torres bastante separadas, tratando de conservar la mayor cantidad de área verde existente y generamos espacios de estar entre las circulaciones de la Vía Panamericana. En la oficina de proyectos fuimos un grupo de más o menos 5 arquitectos para este proyecto, en los que desarrollábamos entre las torres y la zona de overlay o edificaciones temporales, ¿no? De tal manera que nosotros recibíamos insumos constantes de las delegaciones deportivas, de la oficina de operaciones que iba delimitando los usos del comedor, la administración de la villa, ciertos equipamientos, la zona médica, se iban, digamos, definiendo, amoldando hasta que llegaran a un programa más concreto, ¿no? Y al final, por supuesto, eh, esto también sufre un cambio a nivel ya de licitación incluso, ¿no? Entonces, la idea era poder dimensionar para poder licitar con unos costos los más
próximos a la realidad y que la maniobra de inversión esté, digamos, controlada y no genere adicionales y escenarios que no tengan contingencia. Básicamente ese era el objetivo del proyecto de licitación. Ya hablando un poco más de la arquitectura, en las torres pues se planteó una temática un poco con los colores de las culturas peruanas, un poco para que se conozca o se mantenga una estética un poco más para las personas que iban a visitarnos, para que se muestre un poco los colores peruanos, digamos. Y por la ubicación de los edificios, por la orientación, se hizo un tratamiento de parasoles horizontales y verticales que teóricamente iban a llevar estos colores, ¿no? Seguimos avanzando. En el caso de la Videna, a mí me tocó estar para el equipo Lima 2019 revisando a los proyectistas, que en este caso eran la constructora que ganó la licitación fue COSAPI, con el diseño de Pattern, que tienen oficina en Londres, y nosotros éramos el equipo que un poco revisaba los alcances, el cumplimiento de las normativas, de las certificaciones internacionales, ¿no? Para hacer un recuento rápido, en este proyecto había un centro acuático polideportivo nuevo, estadio atlético, un centro de bowling y una remodelación del velódromo que ya existía, ¿no? Para 1.595 espectadores. Una cantidad, digamos, importante de disciplinas que se desarrollaron en esta sede y digamos que fue uno de los proyectos más complicados y también a la vez más importantes de los Juegos Panamericanos. Nuestra preocupación como revisores o como supervisores del diseño básicamente era que este plano se convierta en ¿no? La cantidad de programa lo voy a poner intermitente para que se pueda ver la intervención. La cantidad de programa que se requería era completamente brutal, digamos, ¿no? Se requería un estadio con pista de calentamiento, un bowling, un estacionamiento subterráneo, el centro acuático, casi que los ejes directrices de circulación quedaron como las únicas vías, digamos, peatonales y a la suerte plazas y espacios públicos, ¿no? Pero igual la escala de los edificios, incluso los aumentos de programa por las metas que iban cambiando, fueron una variable que tuvimos que llegar a un punto intermedio entre infraestructura permanente e infraestructura temporal, ¿no? Básicamente esa era nuestra preocupación. Y hablando del equipamiento, pues bueno, me he tomado un poco de información prestada de los proyectistas para entender cómo funciona esto. El tema de la piscina era una ruta crítica, el centro acuático, porque el nivel digamos, de exigencias deportivas internacionales era bastante alto. Se tuvo que trabajar con proveedores, un proveedor de piscinas italiano. Igual los acabados, las butacas, los suelos, la tolerancia mínima del vaso de la piscina fueron puntos, digamos que la ingeniería tuvo que ser internacional y tuvo que buscarse homologaciones, productos homologados por la FINA en este caso, ¿no? La Federación Internacional de Natación, y otros ciertos productos que garanticen pues durabilidad en el tiempo, ¿no? En este caso estamos viendo las piscinas de competición y la de clavados, ¿no? El centro acuático tenía también la zona posterior una piscina de calentamiento. Otra de nuestras preocupaciones era el velódromo, ¿no? El velódromo era una remodelación de una pista existente que ya tenía una configuración y una geometría bastante peculiar y definida, y para nosotros del lado de la revisión nos preocupaba el impacto de cuán grande tenía que ser todo el tema de las graderías, las circulaciones, para que cumplan con normas de seguridad en base al edificio existente. Y recuerdo bastante que se conversó sobre el techo, ¿no? El techo era una estructura, terminó siendo una estructura tridimensional ejecutada por LANIC de Londres, y llegó digamos, durante el proceso llegaron a mejorarse, como ven en la parte inferior, las dimensiones del techo para que tengamos, digamos,
alturas un poco más amables con el perfil urbano, ¿no? En la vista de abajo podemos ver la vista del velódromo desde el estadio atlético, que casi el techo está al ras de la visual de las personas, peatonal, ¿no? Entonces, esos aspectos eran bastante importantes y se discutían mucho en estas reuniones con el proyectista. Y esa es la solución final que se pudo lograr, ¿no? Otra de las preocupaciones en Viena, y esta es la última, fue que en el estadio atlético se requería un control de vientos, porque el viento que venía por la parte sur afectaba el desempeño de los atletas en las disciplinas de atletismo, y esta ubicación pues ya no se podía cambiar. Entonces, el proyectista resolvió en generar una cobertura que cuando se desarrolla se va transformando en un cerramiento vertical, ¿no? Que es lo que estamos viendo en colores amarillo y naranja. Y esto quedó de esta manera, ¿no? Esa manera de pantalla cortavientos, vamos a decir, que mejora bastante el rendimiento, entendiendo que los estándares de la IAF son bastante altos, ¿no? De la Federación Internacional de Atletismo. Igual todos estos edificios tuvieron un proceso de, primero, validación a nivel de materiales homologados por las federaciones, y luego de homologación de los mismos campos, ¿no? De que las tolerancias entre digamos, diferencias de nivel sean las mínimas que la IAF permite para poder hacer el desarrollo de las actividades deportivas, ¿no? Con este término, ya finalmente estuve del lado de los proyectistas para el proyecto del Callao y la remodelación del estadio de San Marcos. El proyecto del Callao se trataba de la remodelación de un coliseo, el Coliseo Miguel Grau, en la Villa Regional del Callao, y de un polideportivo nuevo, ¿no? De más o menos 5.500 asientos. Y también la remodelación, por supuesto, del Estadio San Marcos para 33.500 personas con la normativa FIFA, ¿no? Bastantes disciplinas importantes, y también se tomó mucho en cuenta lo que comentaba Aldo, ¿no? Dejar esas flexibilidades para diferentes deportes como legado. De hecho, el polideportivo era el que nos permitía un poco más esta flexibilidad, ya que era una infraestructura nueva, ¿no? Igual el Estadio San Marcos está acreditado por FIFA, y Polideportivo del Callao acreditado por la FVB, ¿no? De vóley. En el caso del Coliseo, la remodelación fue bastante austera, digamos, básicamente en fachada, eh, el tema de la cornisa y un reforzamiento estructural interno, y también la nivelación de las gradas para lograr unos e-values, o sea, unas visuales al campo deportivo buenas, ¿no? Que normalmente eso es un tema que no está normado, o bueno, no estaba normado en ese entonces en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Era un tema que venía de afuera y tenía que también contrastarse con todos los requerimientos de INDECI, de escape de escaleras, ¿no? Entonces era un tema bien delicado. Al final se optó por rellenar los pasos y lograr privilegiar, digamos, el punto, la visual más crítica, ¿no? Porque acá se desarrollaban bastantes deportes. Y bueno, en este proyecto nuestro trabajo básicamente como arquitectos locales era recibir la información del proyectista con ciertas definiciones y tratar de encontrar todos los proveedores locales, o bueno, sudamericanos, vamos a decir, que puedan atender estas demandas en el tiempo y con los costos que se tenía, ¿no? Entonces, básicamente nosotros desmantelábamos todo el edificio y íbamos cotizando, llamando y teniendo reuniones para aterrizar de una manera más técnica todos los requerimientos, ¿no? Y eso iba de regreso a Londres, y además le entregábamos un comparativo de costos y opciones a la constructora, que en este caso era SACIR, ¿no? Además de hacer las especificaciones técnicas. Esta es la vista del Coliseo, remodelado. El techo también se mantuvo la estructura y se cambió solamente la cobertura. Y finalmente, bueno, este es el penúltimo, el Estadio San Marcos.
acá se encontraron bastantes temas complicados a nivel de suelos, ya que el estadio se encontraba sobre una huaca, ¿no? Antigua y no se podía hacer una cimentación muy profunda para estructuras en la parte superficial, entonces se podía techar muy poco, se dio privilegio solamente al área, al palco VIP, digamos, que es la única zona techada. Las demás construcciones son ligeras, los baños son de materiales más ligeros que no implicaban una cimentación profunda y se distribuían de la manera más cercana al field of play, a la gradería, ¿no? Esto acompañado de una cancha de práctica, unos vestuarios debajo del puente que vemos al lado derecho y un área de estacionamiento que también iba a recibir el overlay, ¿no? Las infraestructuras temporales. Entonces, lo que les comentaba, los materiales también tenían que venir homologados por FIFA Quality Pro, en el caso del césped, y en el caso de la pista atlética por IAF, se buscó, digamos, mantener al máximo el trazado de la cancha para tener las visuales de las cámaras y la iluminación lo más correcta posible de acuerdo a lo que ya se tenía, ¿no? Ese es el esquema que vemos en la parte superior, es la única área techada que tenemos con estructura, digamos, tridimensional, que es la zona VIP. Y finalmente el Polideportivo del Callao, que fue una infraestructura nueva, también nos tocó el mismo alcance, o sea, desarrollar toda la parte técnica local para que pueda ser implementado en el tiempo que se requería con los presupuestos. El master plan era bastante sencillo, se orientó el edificio con la mejor orientación al norte, manteniendo los accesos existentes, calculando los flujos también de las avenidas principales, en este caso el Guardia de Chalaca, y generando ciertos espacios de amortiguamiento también. En el caso de cuando salen la cantidad de gente de las tribunas, se acompañó los estudios por un contratista especializado en Crowdflow para poder generar estas simulaciones de encontrar las zonas mejores para amortiguamiento de espectadores, ¿no? También, al igual que los demás edificios, acá tenía que homologarse por la FVB. Se buscaron bastantes alternativas de pisos que puedan también ser compatibles con otros deportes y tratando de buscar esta configuración compatible con el legado, pero también que resuelva como primordialmente el uso durante los juegos. Y el último tema que también fue, digamos, complejo de resolver para los arquitectos locales fue el tema del techo. De hecho, es una luz de casi 90 metros que permitía tener libre de apoyos el bowl central, que era de concreto, y además generaba una iluminación natural espectacular, ¿no? Se vieron muchas opciones locales de acero, pero finalmente la más conveniente y la más ligera fue una estructura también tridimensional, en este caso fue de Ondi, un proveedor español, eh, y que resolvió de una manera bastante eficiente el tema de la cobertura, ¿no? Los herramientas son chapa, chapa de Lucink y básicamente la estructura son dos estructuras separadas, ¿no? Y tienen una membrana que hace el cerramiento ligero entre ellas, ¿no? Y básicamente eso sería todo. Esta es la imagen final. La idea que comentaba Aldo es justamente generar la mayor capacidad de flexibilidad en los edificios, ¿no? De tal manera que en esta misma cancha, con las tribunas retráctiles, se puedan jugar otros deportes, sirva de alquiler para el gobierno regional, tengan un ingreso fijo y una actividad deportiva constante, ¿no? Básicamente eso es todo, Carmen. Gracias, Alejandro. Gracias por el aporte respecto a la Villa Panamericana. La verdad es que no conocía muy bien respecto al desarrollo de la parte de ejecución de los Panamericanos, pero muy interesante y espero conversar al término de las exposiciones. Y nuevamente agradecerte por estar aquí con nosotros en este seminario gratuito sobre
equipamientos deportivos internacionales. Bien, nos acompaña nuestro querido amigo Ignasi Riera, arquitecto graduado de la Universidad Politécnica de Cataluña en 1989 y colegiado en el COA ininterrumpidamente desde el año 1991. Desde entonces ha trabajado intensamente tanto en proyectos propios como para reconocidas empresas locales, acumulando una dilatada experiencia en el campo de la arquitectura, el urbanismo y el planeamiento. Desde el año 2010, colidera 2 estudios de arquitectura, ABR Portillo Riera Arquitectos en Barcelona y B+ ABR Bahuser y Riera en Río de Janeiro. Recogiendo la experiencia profesional previa, sus intereses fundamentales son el desarrollo territorial, el planeamiento urbano y las nuevas formas de entender la vivienda. Su obra ha sido objeto de diversas publicaciones en prensa internacional especializada y revistas del sector, además de haber recibido varios galardones a lo largo de su trayectoria profesional. Este año forma parte del comisariado en España de la organización del 27 Congreso Mundial de Arquitectos de la UIA, que se celebrará en Río de Janeiro en julio del 2021. Ni más ni más, Ignasi nos acompañas en esta oportunidad. Buenas noches a todos. Gracias, Carmen, por la invitación y por vuestros previos speeches. Cuando Alejandro estaba hablando, la verdad es que me estaba recordando parte de nuestra actuación en Río cuando los Olympics, porque realmente cuando hablabas recordaba los problemas que habíamos tenido, son exactamente las mismas dificultades que tú estabas planteando, sobre todo dificultades de incorporar las ideas y los conceptos anglosajones o europeos a conceptos latinos y climas muy distintos y recursos muy diferentes, ¿no? Entonces entiendo que es un trabajo realmente muy complejo porque lo sufrimos y de un valor extraordinario, ¿no? Y bueno, creo que está muy bien. Si me permitís, comparto pantalla con vosotros. Ok, no sé si he conseguido compartir pantalla. No todavía. En la parte central hay un compartir pantalla, un botón verde para poder seleccionar ahí. Ahora sí. Pero estamos viendo el Zoom. A ver, ahora sí. Perfecto. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, disculpa, estoy trabajando con el ordenador desde casa a las horas, ya es la 1 de la mañana en Barcelona y ya casi que me lo he cogido con un poquito de tranquilidad. Una charla entre amigos más que una ponencia técnica, ¿no? Nuestra charla, yo pensaba enfocarla desde una escala un poco mayor que la de mis compañeros y quería enfatizar la importancia de la planificación urbanística previa con relación a los eventos deportivos. Y básicamente la importancia de esa planificación, porque como barcelonés nuestro ejemplo y nuestro referente fueron los Juegos del 92, que, bueno, como sabréis, fue un punto de inflexión en los Juegos Olímpicos. Básicamente creo que por una idea que Pascual Maragall incorporó y que desde entonces se tomó como referente, que es que los Juegos Olímpicos deben servir a la ciudad y no la ciudad la que sirva a los Juegos. Esta idea, que en su momento podía parecer revolucionaria, realmente fue un cambio de orientación absoluto, ¿no? Desde unas ciudades como Múnich y Montreal, que pagaron la deuda de los Juegos durante muchísimos años, Barcelona supo aprovechar el legado de ese evento para dar un salto hacia adelante y convertir una ciudad gris con 10 años escasos, 15 años de democracia en una ciudad moderna, en una ciudad con una proyección de futuro que nos ha llevado hasta donde estamos hoy, ¿no? Por tanto, entender el evento
el evento deportivo, en este caso, como una oportunidad para que la ciudad se desarrolle y obtenga beneficio de él. Y a través del evento conseguir ganar nuevos espacios, recuperar áreas y construir o recuperar edificios para un uso social o un uso urbano. Por tanto, desde ese punto de vista, la planificación urbana previa al evento es fundamental para que realmente ese legado se transforme en beneficio social a medio y largo plazo. En nuestra experiencia tenemos algunos case study con relación a estos temas y voy a comentaros brevemente 3 de ellos. 2 con relación a las Copas Africanas de Fútbol, una en Guinea Ecuatorial y la otra en Argel, y la tercera con relación a los Juegos Olímpicos de Río. Todas ellas tienen casuísticas que las hacen diferentes, pero el objetivo o la idea siempre es la misma, ¿no? Hay un evento con unas necesidades concretas y cómo a través de la previa planificación se puede conseguir que esas necesidades se conviertan en otra necesidad para el futuro con una suficiente garantía de éxito a partir de esa planificación. En el caso de la Copa Africana de Fútbol de Guinea Ecuatorial, se nos planteó inicialmente la posibilidad de prediseñar un estadio de fútbol, pero bueno, a partir de conversaciones con el Ministerio de la Juventud y Deporte de Guinea y de un análisis de las necesidades del país, se llegó a la conclusión de que podía plantearse no solamente un estadio, sino plantearse una nueva área deportiva en una ciudad administrativa que está construyendo el gobierno para albergar a los nuevos ministerios y que fuera un equipamiento no solamente nacional, sino un equipamiento internacional, es decir, que pudiera convertirse en un aglutinador de intereses deportivos de los países del Golfo de Guinea. Y de esa cuestión que era un estadio de fútbol para albergar una final, como era lo que se pretendía, pues se podía pensar en la planificación y la creación de un centro deportivo de alto rendimiento, creando un beneficio a largo plazo como centro de actividad social para el país. Bueno, esta es un poco una imagen orientativa de lo que el planeamiento planteaba, un estadio como elemento central. Esto es un sector nuevo de desarrollo de la ciudad de Yala, por tanto era todo ex novo. Se planteaba el estadio como un elemento central, pero se planteaban también diferentes lotes de equipamientos alrededor de un eje, varios ejes que al final se desarrollaron, como podían ser pequeños pabellones auxiliares para básquet, estadio de atletismo, canchas de tenis, piscina y residencia de estudiantes modular, de manera que podía empezar con un volumen pequeño e ir aumentando hasta llegar a cubrir las necesidades que el proyecto tuviera. Bueno, estas son algunas infografías de los edificios tal y como se planteaban. La residencia de estudiantes. Y el siguiente ejemplo sería la Copa Africana en Argel. La referencia aquí es distinta porque se tomó, el ejemplo anterior era ya es un hecho consolidado, que es la Copa de África. Aquí la ciudad se pugnaba se candidataba como aspirante a albergar la Copa Africana y los clubes de fútbol del país se posicionaron para ofrecer sus estadios y que a través de las subvenciones que llegaban pues se pudieran modificar, ampliar, reformar, etcétera, actualizar básicamente los estadios de fútbol. A nosotros nos llamaron la gente de Lujma, de Argel, a través de la empresa Terrage, una empresa argelina, para la rehabilitación del estadio. Entonces, con conversaciones con la wilaya de la ciudad, vimos pues que era un sector muy denso, un sector muy poblado, un sector además privilegiado por su situación con respecto al Mediterráneo. El estadio prácticamente es un estadio griego, es decir, está colocado con unas vistas magníficas sobre el Mediterráneo en un punto elevado y se accede a través de un espacio
hoy todavía muy maltratado porque son vías rápidas, pero con unas posibilidades extraordinarias de crecimiento. En el extremo de contacto con la ciudad había una serie de equipamientos deportivos también existentes, unas piscinas, algunas pequeñas canchas. Y bueno, pues lo que planteamos tanto a Lujma como a la Wilaya fue la posibilidad de preparar un pequeño plan de desarrollo, un master plan local, para poder integrar tanto la reforma del estadio como el desarrollo de los espacios que lo rodeaban para poder crear una nueva promenada frente al mar que uniera estos equipamientos y los vinculara con el tejido urbano existente del barrio de Bab Blauet, un barrio muy popular y realmente falto de infraestructuras. Por tanto, de la idea inicial, que era la remodelación de un estadio de fútbol, pues pasamos a plantear un master plan para incorporar diferentes equipamientos urbanos en una reforma integral de un sector de ciudad con frente al mar. Este es el sector en el que estuvimos trabajando. En la parte izquierda de la imagen está el estadio de Lujma, en la parte derecha estarían las piscinas de Bab Blauet y el sector intermedio es un sector muy machacado por circulaciones, cambios de pendientes, etcétera, etcétera, constantemente colapsado por causa del tráfico, con edificaciones estratégicamente colocadas que provocaban tapones, etcétera, etcétera. Por tanto, la primera propuesta fue el empezar a derribar edificaciones que obstaculizaran vistas, obstaculizaran pasos y, sobre todo, que bloquearan accesos a los equipamientos. El segundo, evidentemente, fue un análisis de las circulaciones para ver cómo podía mejorarse y optimizar la circulación y, por otro lado, cómo podíamos liberar suficiente suelo para poder abrir un espacio para el peatón en la zona privilegiada que era la de vistas al mar. Evidentemente se tuvo que pensar también en bolsas de estacionamiento, unas de ellas bajo rasante y otras de ellas temporales en superficie para poder dar acogida a los vehículos para los eventos o para la propia gestión turística, localmente turística del sector. Argelia es una ciudad todavía carro dependiente. Los transportes públicos funcionan de manera deficitaria y bueno, pues por desgracia todavía hay que pensar en dar servicio al automóvil, pero bueno, eso no es óbice para que se plantee hoy un estacionamiento de manera que en unos años ese estacionamiento se pueda convertir en espacios de uso lúdico para el peatón. Evidentemente se revegetó, se planteaba la revegetación de todo ese espacio con ámbitos de estar y ámbitos de zona. Estamos en ámbitos de sombra, estamos en el norte de África y bueno, pues de esa idea inicial de simplemente vamos a intentar remodelar un estadio, pues a la idea final de una propuesta de ordenación integrando equipamientos, conectando esos equipamientos con el barrio y propiciando a la gente del barrio unos nuevos espacios de ocio y sobre todo una nueva pasarela hacia el Mediterráneo, bloqueada hoy por las autovías de los carros. El último case study sería el de los Juegos Olímpicos de Río, donde en este caso nuestra actuación fue en el frente de mar y no tenía nada que ver con equipamientos deportivos, sino en la optimización de unas áreas para poder ser usadas como fan zone, zona de sponsors y pantallas gigantes para retransmisión, y quizá la más importante, que era la de colocar el pebetero olímpico, que por segunda vez en la historia de los Olímpicos estaría fuera del estadio. Bueno, cuando se nos planteó la propuesta, evidentemente con la complicidad de la prefeitura, se planteó inmediatamente como una operación urbana de importancia capital. Uno de los hechos importantes fue la demolición de una de las autovías que perimetraban Río y que bloqueaba el paso de la ciudad hacia el mar. Se puede ver aquí en la foto de la izquierda, la perimetral elevada. Pero básicamente la idea fue el replantear la cuestión de ubicar puntuales espacios
para pensar en cómo se podían interligar esos espacios para crear una nueva orla, como ya había sido años atrás y habían bloqueado las infraestructuras obsoletas, que permitiera a la ciudad antigua de Río abrirse al mar. Y bueno, y eso dio lugar al proyecto de la Orla Conde. Este es el espacio en el que estuvimos trabajando. Si mal no recuerdo, creo que eran aproximadamente unos 6-7 kilómetros de seafront, con diferentes sectores, con diferentes niveles de protección. Realmente fue una obra extremadamente compleja. De los 3 ejemplos que os he explicado, es hasta ahora el único que se ha podido construir. Con esos espacios de uso temporal privilegiados, claro, por su situación y por la historia. Este era el día antes de la inauguración de los Juegos. Fue una de las zonas de fans donde se colocaban globos, cámaras, había actuaciones todo el día. El éxito de público fue extraordinario. El Boulevard Olímpico estaba prácticamente abarrotado todos los días, incluso a temperaturas insufribles. La gente se volvía loco redescubriendo unos espacios que realmente habían perdido como espacios urbanos. Una de las cosas que a mí más me fascinó cuando estaba por allá era ver que la gente Río es una ciudad muy sectorizada y los barrios son sectores de difícil mixtura. Entonces, cuando la gente de la zona sur, la zona más alta socialmente hablando de Río, les veías pasear por el centro de la ciudad, históricamente una zona degradada, y se maravillaban de descubrir que tenían una ciudad realmente maravillosa, ¿no? Y que la habían tenido olvidada durante mucho tiempo. Entonces creo que eso fue uno de los grandes hits de esta operación, y la foto de la derecha pues un poco intenta explicar esto, ¿no? Bueno, esto es una secuencia de espacios de la obra de la Orla. Cabe decir que, por desgracia, la situación de crisis estructural en Brasil hace que estos espacios hoy estén sufriendo mucho, porque la consecuencia de generar espacio urbano es la obligación de su mantenimiento, y de su mantenimiento tanto a nivel económico como a nivel social. Y las crisis probablemente lo primero que hacen es actuar por desgracia, negativo sobre los espacios urbanos, ¿no? Porque tenemos esa conciencia extraña de que es algo que no nos pertenece, que es algo que es de alguien que no somos nosotros. Cuando en la ciudad hay un espacio positivo, que es la edificación, y un espacio negativo, que es el espacio público, los dos que nos pertenecen exactamente por igual, ¿no? Esta es una imagen del Boulevard Olímpico. Existen fotos históricas donde la perimetral se ve cruzando por encima de los antiguos galpones, que fueron los espacios de almacenamiento del puerto, que fueron utilizados durante los Juegos como espacios para los sponsors. Alquilaron los sponsors esos espacios para albergar a sus clientes, etcétera. Pero, bueno, también hay espacios íntimos, ¿no? Aunque parezca mentira, cuando trabajas con actuaciones urbanas tan importantes, yo creo que lo más importante, en tamaño, quiero decir, lo más importante es nunca perder la perspectiva del espacio íntimo, ¿no? Del espacio que la persona necesita para sentirse absolutamente a gusto y confortable en ese espacio y hacer lo suyo, ¿no? Esta es la imagen de la Plaza Mauá, quizá una de las más paradigmáticas de nuestra operación. A mí de esta foto hay una cosa que siempre me ha gustado muchísimo, y es el detalle de la zona verde alrededor de estas 3 palmeras, que fueron las supervivientes de años y años de degradaciones y abusos en la Plaza Mauá. Y este tratamiento, visto desde lo alto del museo, está adquiriendo un volumen que es muy parecido al volumen del edificio Calatrava del Museo Mañá, y casi compite con él, al menos desde la cobertura, siendo el primero pues una actuación muy simple, casi de colores y de texturas, siendo el otro una actuación extremadamente complicada en cuanto a volúmenes, en cuanto a programas, en cuanto a
construcción, pero finalmente el impacto que sobre el espectador tienen en volumen es prácticamente el mismo, ¿no? Entonces, para mí fue realmente un ejercicio muy bueno, ¿no? de poder comparar cómo con actuaciones de muy bajo presupuesto al final puedes llegar a conseguir efectos similares a operaciones de presupuestos y complejidades técnicas extraordinarias. Bueno, estas son algunas imágenes de la urbanización. Y para acabar, no solamente los eventos internacionales, deportivos, etcétera, son los que pueden producir beneficios o deben producir beneficios complementarios a las ciudades. Ciudades grandes disponen de clubes deportivos potentes que, bueno, no son solamente monodeporte, son prácticamente pequeñas organizaciones deportivas de multideporte, básquet, fútbol, natación, handball, atletismo, etcétera, etcétera, y que necesitan también ser planificados, porque por lo general se encuentran en los centros de las ciudades o en zonas densas de las ciudades y, bueno, nosotros lo habremos visto, vosotros lo habréis visto y lo habréis sufrido, cuando un equipamiento deportivo es solamente utilizado durante una vez a la semana y realmente lo que hace es desecar completamente el espacio urbano que lo rodea, porque lo vacía de vida, porque son espacios que al no tener actividad no generan actividad y por tanto se convierten en desiertos. El hecho de poder trabajar con planes estratégicos para los clubes que disponen de esos equipamientos hace que se pueda programar su uso o su multiuso y que al final exista también una retroalimentación entre el equipo o el club y la ciudad y los dos salgan beneficiados. En este caso nosotros estamos trabajando en dos procesos que por desgracia, bueno, por desgracia no, por cuestiones administrativas no podemos todavía divulgar por cuestiones de confidencialidad, pero uno es el plan estratégico de la ciudad deportiva del Fútbol Club Barcelona y el otro es la ciudad deportiva del Deportivo Fluminense en Río de Janeiro. Sí que solamente un par de notas con respecto a la ciudad deportiva del Barça. Es un espacio que hace unos años era una periferia de ciudad y hoy esta foto es casi reciente, se ha convertido en un espacio prácticamente confinado, rodeado de edificación, básicamente residencial de medio nivel, por autopistas, por vías de tren, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que era un espacio abierto donde la práctica deportiva pues era casi en un real campo, ahora se ha convertido en un espacio cerrado, confinado, y uno de los objetivos del planeamiento es poder hacer que ese espacio se convierta en un espacio prácticamente social, ¿no? Es decir, es un equipamiento privado, pero con voluntad de que se convierta en un equipamiento de barrio. El Barça no solamente tiene equipo de fútbol, tiene una escuela de fútbol muy potente, que es la que está utilizando de estas infraestructuras, padres, hijos, todo el movimiento que supone, pues es un movimiento que al final enriquece el barrio y el sector. Diferentes secciones como la de básquet o la de handball profesionales están entrenando aquí y eso también comporta una actividad intensa. Y entiendo que esa es una de las cosas buenas, ¿no?, que pueden generar estos equipamientos, esa actividad diversa durante el máximo tiempo posible, que es lo que al final genera actividad y dinamismo en la ciudad. Un caso parecido es el de la ciudad deportiva del Fluminense, a menor escala, donde lo que se pretende es que el nuevo estadio de fútbol incorpore también otros usos, como puedan ser centros formativos o centros académicos vinculados al deporte de élite. En fin, como última reflexión, solamente insistir en lo que creo que es importante, ¿no? Al final, la planificación lo que debe siempre mantener en su foco es que es un trabajo de largo plazo donde lo que se busca es un equilibrio entre el beneficio privado y el beneficio público. Y eso en cualquier campo, es decir, tanto en el campo deportivo, en el campo institucional, bien en el campo inmobiliario, y encontrar ese equilibrio pues parte de nuestra responsabilidad, ¿no?, como técnicos. Gracias, Carmen. Gracias, chicos. Bien, gracias, Ignacio, por tu exposición, por comentarnos
lo que has estado trabajando todos estos años y también lo que sigues trabajando respecto al nuevo proyecto de Barcelona y de Fluminense. Estoy aperturando ahorita las preguntas por el chat. Si tienen acá los participantes que han podido acceder al Zoom, pueden realizar sus preguntas por el chat a los expositores en el lapso de unos 10-15 minutos. Y voy a comenzar yo en esta ronda de algunas preguntas, tanto para Alejandro, Aldo, Ignacio. Una de las consecuencias que ha traído la pandemia COVID-19 es justamente la permeabilidad o la adaptabilidad que tienen los equipamientos. Hemos visto situaciones de emergencia como equipamientos culturales que han sido adaptados a otros usos, ¿no? Y no solamente del mismo uso deportivo, pensar en el tema de tener esa permeabilidad o ese cambio o esa adaptabilidad a usos que son diferentes al uso deportivo, se está pensando ya o se ha estado pensando desde hace más de 10, 15, 20 años. ¿Ustedes creen que ante situaciones de emergencia o situaciones de riesgo, quizás estos equipamientos deportivos tienen alguna capacidad de ser motivadores de transformación, de cambio de uso? ¿Se puede adaptar a otro tipo de usos que no necesariamente tienen que ser los deportivos necesariamente y que pueda esto coayudar a la ciudad? No sé, Aldo, Alejandro, Ignacio. Gracias, Carmen. Sí, deberían. Es más, creo que está hace rato, digamos, en diferentes, cada olimpiada, cada evento deportivo de carácter regional, global, pone en evidencia la, la temporalidad, digamos, de esta infraestructura y más bien lo difícil que es sostenerla luego en el tiempo. Para los Panamericanos de Lima se intentó, digamos, hubo una opinión pública bastante fuerte e intensa hacia un diseño mucho más consciente de digamos, del tiempo de los juegos y la demanda, y luego, sobre todo, cómo estas infraestructuras iban a poder transformarse y usarse de forma cotidiana por la ciudad, según los presupuestos que maneja la ciudad y los distritos y el IPD. Esto lamentablemente, y ahí bueno, Alejandro ya nos ha contado y seguro va a poder ampliar más, como lamentablemente se hizo todo, digamos, no se aprovechó el tiempo que se tuvo para planificar y más bien se corrió a última hora cuando ya casi casi se daban por perdidos los juegos. Inclusive llegó a evaluarse la posibilidad de que se hagan en Brasil, inclusive, ¿no? Entonces se hizo todo de manera muy rápida, claro, muy eficiente, fue un gran éxito, pero hoy tenemos pues una infraestructura deportiva enorme, ¿no? Evidentemente sobredimensionada para el uso real, cotidiano de la ciudad y de los limeños y las limeñas, y con costos muy grandes de mantenimiento, y sinceramente no tengo ni idea cómo debe estar. Yo recuerdo que en el 2014, 2015, a pocos meses, digamos, de haber terminado las Olimpiadas de Atenas, las Olimpiadas de Atenas de 2014, fui a Atenas a una visita turística, en fin, y ya vi el estado, repito, a menos de un año de las Olimpiadas, ya vi el estado de la infraestructura olímpica, ¿no? Y luego he seguido investigando, porque incluso escribí varios artículos sobre, digamos, lo que creía que debía ser el proyecto de los Panamericanos, mostrando fotos a X años, ¿no? Ya hablábamos ahí por lo menos 2004, perdón, yo fui, eso fueron 2004 y yo fui en el 2005. ¿Sí? A 10 años de las Olimpiadas estaban en un estado pues catastrófico, ¿no? Totalmente ruinosas, como también otras infraestructuras. También, por ejemplo, se habló mucho de los Panamericanos de México, ¿no? Donde también, inclusive la vía panamericana de ese entonces quedó abandonada, y estaban viendo de demolerla directamente, ¿no? Y esto era un riesgo muy grande para Lima. En Lima, Alejandro ha mostrado uno de los planes que se desarrolló, el proyecto final, como dijo bien, lo hizo, digamos, la desarrolladora. Nosotros, ya pasado los Panamericanos, en el 2019, pasado el evento, ganamos un concurso para poder hacer un plan maestro de asimilación de la villa y sobre todo de un mejor aprovechamiento del suelo
que acompañaba la villa, porque estaba la villa, estaba este polideportivo, este pequeño polideportivo, ¿no? Y luego había suelo, pues, que no estaba aprovechado, ¿no? Este proyecto, bueno, lamentablemente, al poco tiempo de entregado vino la pandemia, por lo que me han comentado, se está trabajando, digamos, en una versión ya más adaptada a la nueva realidad de la ciudad. Y bueno, los edificios de la villa finalmente siguen siendo usados como este hospital, digamos, para el COVID, lo cual ha sido pues una suerte, o sea, ha sido una coincidencia muy grande de que haya habido esa infraestructura vacante, pero la realidad es que antes del COVID teníamos 4, 5, no sé, son 5 o 6 torres, elefantes enormes, ¿no? Dinosaurios, que no sabíamos qué hacer, ¿no? Porque inclusive poderlos vender, el costo de valor venta ¿no? por el mercado y tal, estaba por debajo del costo de infraestructura, o sea, digamos, ya estábamos empezando a evidenciar digamos, el resolver el evento y no planificar la ciudad, ¿no? Lo que bien dijo Ignacio, ¿no? Y bueno, esta pandemia todo lo ha puesto medio dado vuelta, pero espero que dentro de poco se vuelva a discutir, porque realmente Lima merece que esa infraestructura, esa que ha mostrado Alejandro, de primer nivel, sea bien aprovechada. Así es, muy bien. ¿Qué nos puedes comentar, Alejandro, respecto a ello? Tú que has estado ahí en diversas áreas, ¿no? Durante los proyectos del proyecto Panamericanos 2019. Sí, en el 2017, cuando llegó UKDT, o sea, la delegación de convenio de gobierno a gobierno con Reino Unido, se desarrolló toda una estrategia de legado, evidentemente, para los master plan que ya estaban corriendo, ¿no? Se hicieron varios ajustes interesantes y claro, en las infraestructuras deportivas, básicamente, lo que se tenía antes de la llegada de UKDT era, digamos, infraestructura un poco, como dice Aldo, sobredimensionada, pensada de repente muy puntualmente en el evento, y lo que se hizo fue hacer un balance en ese entonces, obviamente sin un escenario COVID y sin ninguna crisis política ni económica, se disminuyó la cantidad de butacas de todas las sedes deportivas, ¿no? De tal manera que Overlay cubra, digamos, la brecha entre lo mínimo indispensable para que la ciudad funcione en ese escenario y el evento, ¿no? Que en realidad, como les decía también, se venía replanteando el aforo, replanteando y replanteando y replanteando, se caían deportes, entraban nuevos. Entonces, ese ejercicio lo hicieron un poco, o sea, se venía haciendo, pero se consolidó y se agarró más direccionamiento cuando tuvimos la llegada de UKT. Y en la Vía Panamericana, en particular, claro, había un tema, habían varios, se cruzan muchos temas, ¿no? Es un tema bien complejo porque se cruza un tema del costo, como dice Aldo, costo de retorno de los edificios como unidades inmobiliarias, que es bastante alto y no es muy, como inversión, digamos, no es muy recuperable por la zona, ¿no? Por el costo comercial que uno puede colocar esas viviendas. Y lo otro es la dificultad del terreno, ¿no? El terreno es un suelo, en Villa Salvador no es un suelo que te permita generar estructuras económicas, digamos, ¿no? A nivel de plataformado y cimentación hubo una inversión fuerte, por eso es que la estrategia buscaba no ocupar más suelo, sino concentrarlo todo en un solo punto, ¿no? Y bueno, yo personalmente creo que la otra etapa, la que desarrolló Vesco con De la Piedra Arquitectos, estaba más enfocado ya no en replantear, sino en consolidar esa idea que se fue desarrollando en la oficina de proyectos, ¿no? Ya, o sea, no hubo un replanteo ni una nueva estrategia, sino básicamente se buscó concentrar todos los usos, ocupar menos suelo y, digamos, colocarlos, o sea, es más, los departamentos cuando nosotros los entregamos eran un poquito más grandes, ¿no? Eran de 70 metros cuadrados, tenían una zona que se convertía en cuarto, ¿no? La sala comercial se convertía en cuarto y tenías 4 habitaciones, digamos, para los atletas, ¿no? De tal manera que en una segunda etapa eso se modificaba y se convirtió en un departamento comercial, ¿no? Con el tema del último consultor, bueno, acertadamente se disminuyeron las áreas para que sean un poco más
vendibles, pero igual ya tienes unas condicionantes preexistentes de la zona, el suelo, los emplazamientos, pero digamos, en general es un tema que involucra involucra un estudio de planificación mucho más profundo, como dice Ignacy, desde antes, ¿no? El tiempo y las variables, los compromisos de Lima 2019, pues eran bastante exigentes, ¿no? Con el tema de los Juegos Panamericanos, pero en todo caso creo que positivo siempre en todos los proyectos es de que las infraestructuras se han planeado de la manera más flexible para atender a las academias, a los gobiernos regionales, en el caso del Callao, a todos los deportes posibles para que se inserten en eso en un plan de desarrollo ya a nivel barrial, ¿no? Por lo menos en todas las que yo he estado presente, definitivamente hay muchos más proyectos, son como 20 en realidad. Sí ha habido ese criterio, en algunos casos se ha podido mejorar o llegar a un nivel más acertado, definitivamente, ¿no? En otros casos, la condicionante ha sido, pues, tenemos que cumplir con tal reglamento y ya está, digamos, la meta y se tiene que hacer el deporte, ¿no? La estrategia más interesante que no hemos mencionado ahora fue la de las sedes completamente temporales, por ejemplo, ¿no? Hubieron sedes en San Miguel y en otras zonas que se armaron y se desmontaron casi completamente, ¿no? En un 80%. Entonces yo creo que ese tipo de razonamientos son los que se buscaban, ¿no? Para los Juegos Panamericanos. Finalmente una infraestructura que si no era capaz de adaptarse o cambiar el uso con el tiempo para minimizar los costos de mantenimiento, era prácticamente desmontada ya para evitar ya esos costos de futuro, ¿no? Que siempre traen las infraestructuras deportivas debido a su, digamos, a toda la exigencia del material, todo lo que nos has comentado, ¿no? Y que también nos ha comentado Ignacy y Aldo respecto a cómo disminuir los costos de mantenimiento en el tiempo debido a las exigencias de calidad que deben tener pues esta infraestructura deportiva, porque finalmente los usuarios que utilizan pues tienen justamente esta meta, ¿no? De llegar al punto máximo de su carrera con una exigencia internacional, ¿no? Y la infraestructura deportiva debe responder justamente a ello. Ignacy, ¿qué piensas sobre la adaptabilidad de los usos a nivel internacional respecto a los proyectos nuevos que nos han mencionado? Si bien no es cierto, no nos puedes mencionar más información sobre ello, pero quizás hay alguna estrategia que se esté desarrollando respecto al impacto que ha generado la COVID-19 en la adaptabilidad de la infraestructura deportiva o bueno, a nivel general también de repente, ¿no? Coméntanos Bueno, respecto a ello. Es bastante obvio que el modelo de evento deportivo internacional que propone una inversión extraordinaria para bien sea equipamientos de usos puntuales, bien sea para desarrollos de infraestructuras, bien sea para la supuesta creación de valor en el tiempo, está mostrando agotamiento. No sé, Londres probablemente fue el último ejemplo de ciudad que supo bien aprovechar sus estructuras para un legado aceptable. Insisto, creo que Barcelona fue un poco la que colocó esta cuestión y revalorizó otra vez los eventos deportivos como posibilidad de inversión para las ciudades, pero entiendo que a partir de Londres es un modelo que ya ha demostrado su agotamiento. Lo hemos visto también en ciertos rechazos sociales o la falta de ciudades candidatas a asumir el coste, tanto sea económico como social como político, que supone en desgaste el hacer frente a un evento. Conozco bastante bien el tema de Panamericanos porque, bueno, sabes que estuvimos trabajando por aquí durante un tiempo y he podido vivir el desgaste que esto ha supuesto
en la ciudad y en el país por falta de dinamismo y por las dificultades de concretar el evento. Entonces, probablemente la epidemia o la pandemia ha puesto todavía más en crisis ese modelo. En España estamos viendo cosas inimaginables, es decir, hemos visto un Barça-Madrid sin espectadores, estamos viendo conciertos sin espectadores, estamos viendo un boom de las actividades deportivas retransmitidas. Es obvio que la tecnología hoy nos acerca muchísimo más al deporte desde muchísimos puntos de vista. Yo soy motorista, me gusta muchísimo ir a las carreras de motos y de coches, pero el mejor sitio para ver las carreras de coches y motos es en tu casa, sentado con un mando a distancia y pudiendo ver 10 cámaras a la vez, 10 puntos de vista diferentes. Entonces, es obvio que no tienes la percepción que tienes in situ, pero para el degustador del deporte, pues probablemente la tecnología hoy le está dando unas herramientas que a distancia son mucho mejores que no in situ. En Barcelona también tenemos un estadio, el mayor de Europa, 100.000 personas, que como sabéis se está remodelando. Hay un proyecto gigantesco para su remodelación. Claro, es una pregunta que está en todas las mesas, ¿no? Es decir, ¿tiene sentido hoy plantear un estadio de 100.000 espectadores para ver un partido de fútbol una vez cada 15 días? Yo no tengo respuestas, Carmen, porque la pandemia nos ha colocado a todos en una situación, yo creo que más de hacernos preguntas y de reflexionar acerca de lo que sucedió, lo que ha sucedido y lo que no debería volver a pasar, más que el intentar tener una bola de cristal para saber qué hay, ¿no? Creo que algo que se ha mencionado ya en varias veces en este debate es la obligación del arquitecto como planificador y como técnico responsable en los edificios de pensar a largo plazo, de planear las consecuencias de sus actos, de actuar en complicidad con la administración y con los poderes económicos, lo cual quiere decir que tanto administraciones como poderes económicos tienen ahora una responsabilidad mucho más importante de la que tenían tiempo atrás, primero por la escasez de recursos económicos que habrá en un futuro, por el gasto que está suponiendo la pandemia, pero también porque socialmente van a ser mucho más reivindicados determinados aspectos que hasta ahora no tenían valor, ¿no? Entonces, la flexibilidad con la que los nuevos edificios se planteen y las nuevas planificaciones se planteen va a ser definitiva. Cómo las tecnologías se van a integrar y van a ayudar a mejorar los espectáculos. En Japón hay un ejemplo bien divertido. Un amigo mío hace ya bastantes años recibió un encargo para poder hacer unas canchas de tenis cubiertas. Y como contrapartida se les solicitó por parte de la municipalidad que esas canchas, ese espacio que estaba diseñando fuera un espacio que fuera capaz de acoger como refugio a ciudadanos, un volumen muy elevado de ciudadanos en caso de terremoto. Porque no se dispone de espacios suficientemente grandes ni suficientemente seguros para actuar como refugios en caso de catástrofe natural. Entonces, claro, un equipamiento deportivo puede ser usado también como espacio refugio en caso de catástrofe. Quizás sea un ejemplo extremo, ¿no? Pero está bien ir a buscar los extremos para ver que realmente hay mucho trabajo por hacer en ese aspecto. Y creo que por ahí tienen que ir los tiros, sinceramente. No tiene mucho sentido el tener un coliseo ocupado durante 1 hora cada 15 días en un centro de una ciudad o en un centro de una región densa con muchísimas necesidades y permitirse el lujo de tener espacios vacíos de contenido en las ciudades. Claro, sí, tienes razón. Respecto al último comentario que señalaste, Ignacio,
quiero trasladar una pregunta de un arquitecto que nos acompañó la vez pasada sobre el seminario de ciudades de frontera. Él se encuentra en la ciudad de Cúcuta, en Colombia. El arquitecto Jorge Vítar Ramírez nos comenta y nos pregunta y nos hace justamente el cuestionamiento respecto al tema presupuestal, ¿no? A ver, les leo. La FIFA, el Comité Olímpico y demás organismos deportivos son fuerzas de invasión en las ciudades y países donde se efectúan los juegos que organizan y no aportan a la organización de los mismos. Los costos para municipios y naciones son muy altos y superan muchas veces los presupuestos, obligando a endeudamientos. Estas infraestructuras no producen utilidad al mediano y largo plazo y su mantenimiento no corresponde a su uso. ¿Dónde encontramos el equilibrio para que sea útil a las ciudades? ¿Dónde encontramos ese equilibrio? Aldo, ¿qué nos puedes comentar respecto a la pregunta del arquitecto Vítar que nos señala justamente un cuestionamiento de las infraestructuras deportivas para la capacidad o el endeudamiento de los gobiernos, ¿no? Al ser justamente porque son infraestructuras internacionales que albergan y que tienen un corto plazo de duración del evento y ya, vienen y se van en un poco tiempo, ¿no? Él nos dice dónde encontramos el equilibrio para que sea útil a las ciudades. Y mira, yo volviendo a lo que mencionaron mis colegas, yo apostaría por infraestructuras muy, muy pequeñas, o sea, muy ligeras y flexibles. No, yo creo que ya el tiempo de los grandes estadios, como los hemos conocido con esta pandemia, se ha acelerado, digamos, su crisis como infraestructura. Deberíamos apostar por infraestructuras más ligeras, flexibles, que puedan usarse, no voy a decir todos los días, pero que tengan un uso mucho más frecuente para beneficio de los propietarios del suelo y de la ciudad sobre todo. Y que para eventos especiales se puedan montar, digamos, se puedan complementar con estructuras temporales, como también, bueno, habló Ignasi de los Juegos Olímpicos de Londres, ahí fue muy conocido, muy por lo menos muy promocionado, la propuesta de Zaha Hadid de la piscina olímpica, ¿no? Que tenía, digamos, tenía el proyecto permanente, que era una piscina olímpica más pequeñita, con una tal, y luego la versión olimpiadas, que le crecían unos elementos donde estaban las tribunas, y en fin, ¿no? A mí me parece, digamos, yo iría más, apostaría, sería más radical todavía hoy, ¿no? Buscaría cosas mucho, mucho más temporales y flexibles. Justamente hemos hecho estamos ya cerrando una consultoría para un cliente interesante en el Perú. No puedo dar muchos detalles porque todavía está abierta y tenemos cláusulas de confidencialidad firmadas, pero sí puedo mencionar que hemos estudiado justamente el impacto de la pandemia, pero más que la pandemia ha acelerado, pero no es que esto de pronto cambió, ¿no? Cómo ha ido cambiando la manera como las personas se relacionan con el deporte en los últimos años. Y la realidad es que, digamos, hasta hace unas décadas el estadio era el referente, el espacio, la gente iba al estadio, la familia, los amigos, ¿no? El estadio era el lugar en el cual ibas a vincularte, a relacionarte con tu club y con los hinchas. Hoy, como bien dijo Ignasi, la pantalla, o sea, hoy el televisor, la pantalla, las redes, Instagram, Facebook, Twitter, todas estas plataformas tienen mucho mayor impacto y tienen mucho mayor rédito, inclusive rédito para los clubes, ¿no? Que solamente la ida al estadio cada 10, 15, 20 días. Eso está demostrado en números. Hay investigaciones de McKinsey, de diferentes consultoras internacionales que están ya evidenciando esta transformación en el consumo del fútbol, porque evidentemente a un equipo le es mucho más rentable que estés 24/7 conectado al equipo, poniendo likes a todas las cosas que ponen, que vayas cada semana o cada dos semanas al estadio a ver un partido, ¿no? Entonces, esto pone en crisis todo, porque también a los clubes les es carísima esa infraestructura deportiva. Ya clubes como el Barcelona, el Madrid y otros han convertido sus estadios en casi escenografías, en experiencias lúdicas, ¿no? Donde vas a una experiencia lúdica, una experiencia casi diría, más parecido a Disneylandia que a lo que una vez fue el Camp Nou, ¿no? Donde tienes pues realidad virtual, sacas fotos, te venden de todo. Entonces es una experiencia más vinculada a un parque de diversiones que a lo que fue en su momento, alguna vez fue el fútbol. Entonces esto ya está pasando, ya pasó, está pasando con más fuerza, hay que entenderlo, procesarlo y sobre todo digerirlo en las ciudades. Entonces
tenemos que pensar también que estos estadios tienen que poderse integrar mejor a la ciudad, de tener usos mucho más flexibles, flexibilizar los usos, entender que estos eventos son muy puntuales, no vamos a pretender pues una línea de metro para un estadio de fútbol cuando sabemos que sucede muy cada tanto y que es más barato ponerle buses, me explico, que tener esa infraestructura. O sea, hay que entender la temporalidad y digerir la temporalidad, que es lo más importante, ¿no? Y creo que es un reto enorme para hoy los planificadores como tú, urbanistas como tú y como nosotros, que tenemos que poder saber cómo llevarlo a la planificación, aprovechar esa infraestructura para la ciudad y también en beneficio, evidentemente, de los clubes que tienen, como sabemos, también gastos enormes y deudas enormes, en el caso peruano, evidentemente, ¿no? Así que nada, es un reto interesante y creo que estamos en el momento de discutirlo. Sí, justamente el tema este de la virtualidad que ha aparecido no solamente para transformar la infraestructura deportiva, sino prácticamente para transformar toda la rutina que teníamos en diferentes actividades e infraestructuras, no solamente deportiva, cultural, etcétera, y que uno se tiene que adaptar porque justamente el ser humano tiene la capacidad de adaptarse a cualquier tipo de transformación en su hábitat y hace que nosotros como arquitectos y urbanistas tratemos pues justamente de integrar esta infraestructura a las nuevas formas de condiciones que se desarrollan en nuestro hábitat, que es prácticamente las áreas urbanas, las ciudades, las grandes ciudades, y que a medida que avanza en tiempo se van transformando. Y lo que cuestiona, sí, justamente el arquitecto Bitter es justamente ello, ¿no? El urbanismo, la práctica del urbanismo, que es el tema de desarrollar un urbanismo que no sea caro, que no sea costoso para los municipios y que tengan la capacidad de poder sostenerse en el tiempo y no tengan eh, eh, la necesidad de endeudarse, ¿no? Y estas infraestructuras que son justamente costosas por la calidad que necesitan, justamente ello, para países como nosotros que tenemos pues otras prioridades y necesidades también dentro de la cartera, ¿no? En este caso, Alejandro, ya para culminar con esta pregunta, ¿cómo se vería desde tu experiencia, tú que ya has vivido ahí los Panamericanos? Sabemos que todo el proceso ha sido justamente pensar en el ahorro también, en el ahorro presupuestal, ¿no? Porque no solamente en el tiempo, sino en la capacidad de disminuir el gasto y de utilizarlo de la mejor manera, porque fue una gran inversión para el Estado peruano, ¿no? ¿Tú crees que allí estaremos preparados para poder hacer una infraestructura flexible que sea capaz también de disminuir los costos presupuestales? Bueno, yo sé que no se maneja mucho el tema del presupuesto, pero sabemos que sí pueden encarecer pues otras, la cartera del Estado para este tipo de infraestructuras, y que si es que queremos y estamos motivados de hacer de repente o de recibir, mejor dicho, otros juegos de esa naturaleza, lo pensaríamos creo que más veces, ¿no? Para ver cómo se integra la ciudad, ¿no? ¿Qué piensas respecto a ello, Alejandro? Esta es una pregunta que no se puede responder sin un trabajo de planificación. Ujú. En cada caso, bueno, por lo menos los proyectos que yo he visto, cada caso podría tener soluciones diferentes para flexibilizar los usos. Por poner casos extremos, la vía panamericana finalmente lo más conveniente que se vio cuando se hizo la planificación y el análisis delegado fue casi convertirlo en un proyecto inmobiliario inmediatamente, ¿no? Por ejemplo. Por otro lado, tienes un centro acuático con una piscina homologada por FINA, que lo que va a servir para siempre que esté en pie ese edificio es para generar un centro de alto rendimiento para atletas calificados, ¿no? Y eso es innegable. Entonces, el Polideportivo del Callao, pues, tiene una cancha que puedes jugar deportes de impacto barrial, incluso hasta alquilarse para eventos religiosos. Cada proyecto tiene una respuesta diferente. En algún momento las hemos visto, ¿no? Con los especialistas
digamos, en su momento y con los involucrados en los proyectos, que además han sido equipos multidisciplinares y grandes. Y cada proyecto tiene una respuesta distinta. Su ubicación también es muy condicionante. Hay proyectos que, como dijo muy bien Aldo, tienen muy buena conexión con la ciudad y que eso es un potencial muy importante, ¿no? De transformación, de cambio de uso, de zonificación, mientras que hay otros proyectos que están un poco a propósito lejos para llegar a esas zonas que nadie atiende y generar un punto de cambio, ¿no? Entonces, la respuesta depende del análisis y también de la ciudad, cómo la ciudad acepta estas sedes, ¿no? Lo interesante creo que en lo que se viene trabajando desde el legado 2019 es que les están dando un uso no solo deportivo a las sedes ahora último, ¿no? Han hecho campañas de vacunación, están haciendo, bueno, las elecciones fueron en las sedes de los Panamericanos, en casi todas, ¿no? Entonces, este tipo de respuestas de los entes administrativos y acompañados, pues, en su momento de los profesionales más pertinentes en los temas deportivos, en los temas de planificación urbana, son los que nos van a dar las soluciones más adecuadas en cada caso, ¿no? Muy bien, gracias. Gracias, Alejandro. Ignasi, para culminar sobre ya nos has conversado también anteriormente y justamente de la pregunta, de tu respuesta anterior, jalé justamente para traer esta pregunta que es un poco cuestionable en cierta medida, ¿no? Cómo la infraestructura invade un poco la ciudad y también los gobiernos asumen el riesgo, ¿no? De poder desarrollar esta infraestructura a pesar de que es, eh, digamos, incrementa el gasto, ¿no? En el tema presupuestal. El que creo que asume este reto es justamente el que tiene la capacidad de poder invertir prácticamente un buen presupuesto respecto a ello debido a las exigencias de calidad internacionales. Desde tu perspectiva y para culminar este seminario respecto al equipamiento deportivo internacional, ¿cómo podríamos remarcar allí si realmente al final esta infraestructura deportiva podría ser sostenible en el tiempo? Ya nos has dado algunas condiciones y estrategias, ¿no? Todavía tenemos la capacidad de reflexionar respecto a ello y seguir avanzando en este camino de adaptar nuevas infraestructuras a nuevos retos o nuevos cambios, digamos, ¿no? En la ciudad. ¿Qué opinas sobre ello? Mira, la tentación de lo perverso existe y las administraciones, los gestores de las administraciones se sienten tentados por lo perverso porque al final genera imágenes que a corto plazo les son rentables. Siempre y cuando puedas pagarlo, claro, porque no es tu dinero, es el dinero de los ciudadanos. Esto lo que quiere decir es que la responsabilidad social de los gestores del dinero público debería volverse a colocar sobre la mesa en la pospandemia para ver qué es lo que ha faltado y por qué hemos llegado a determinadas situaciones y por qué tenemos determinadas cosas y tenemos determinadas faltas de cosas. Entonces, en España, por ejemplo, se está criticando mucho que durante muchísimos años hubo una ausencia de inversión en la sanidad pública que ahora ha devenido en problemas de salud. A mí me da un poco de vergüenza a veces cuando escucho esto porque pienso que España es uno de los países probablemente con mejor cobertura sanitaria del mundo y como conozco muy bien otros países, pues realmente a veces me da un poco de vergüenza, ¿no? Pensar que realmente un país con una sanidad potente como la nuestra pues puede permitirse determinados lujos. Pero vuelvo al inicio. Yo creo que es una cuestión de responsabilidad política, el saber dónde están tus límites como gestor para poder asumir o no determinados desafíos. El querer tener un beneficio rápido que te proporciona una imagen potente en un edificio acabado
de una inauguración de unos juegos, de un evento, al final puede ser bueno o puede ser malo. Siempre dependerá, como yo creo que hemos intentado explicar en este rato, de que eso sea planificado correctamente para que la inversión hecha redunde en beneficio social. Pero por desgracia esto no está sucediendo. Entonces yo pediría responsabilidad a nuestros gestores, básicamente. Si puedo, puedo. Si no puedo, no puedo. Cuando está hablando Aldo de la flexibilidad de los nuevos edificios, especialmente deportivos, el Barça está en un proyecto muy importante que es la renovación de sus equipamientos deportivos principales, tanto el estadio como el Palau Blaugrana. Y nosotros participamos en el concurso, un curso internacional que hubo para el Palau Blaugrana. Fuimos uno de los equipos seleccionados y recuerdo que no ganamos, por desgracia. Recuerdo que uno de los focos principales del club era cómo el Palau Blaugrana podía ayudar a generar dinero, no a partir de convertirse en un parque temático, como bien también decía Aldo que ha hecho el estadio, sino cómo se puede convertir en un alojamiento para otro tipo de eventos, otro tipo de convenciones, otro tipo de shows, tipo de espectáculos que aporten dinero al club y que aporten actividad y dinamismo a la zona. Por ejemplo, los SEA Games es algo que está tan solo empezando. Pero vamos, yo creo que todavía no somos conscientes de cuál va a ser el futuro de los juegos electrónicos, pues es algo que casi todos estamos haciendo y todavía no se está encontrando una dinámica que permita su rentabilidad económica en masa, ¿no? Pero bueno, ya hay empresas que están pensando en cómo podrán rentabilizar esto y en cómo podrán necesitar espacios para poder generar eventos que tengan que ver con todo esto, ¿no? Entonces, el Barça estaba pensando en un porcentaje muy elevado de rentabilidad de su arena, no recuerdo si era un 60, un 70, iba por esas cifras, de otras actividades que no las actividades deportivas. Es decir, es un edificio que se plantea básicamente como uso deportivo, pero al final el 60-70% de su rentabilidad saldrá de otros usos. Entonces yo creo que ese tiene que ser el futuro no solamente de los edificios deportivos, es decir, de cualquier edificio que se plantee como un edificio polifuncional. Es decir, intentar que ese edificio genere un beneficio, que no tiene por qué ser solamente económico, un beneficio social, un beneficio económico, un beneficio urbano en general, y ese debería ser el camino. Por tanto, intentar equilibrar gastos con ingresos, pero sobre todo con beneficio social, creo que es el desafío que tenemos por delante. Así es. Sí, sí es justamente eso, tratar de construir el equilibrio, ¿no? que queremos para las ciudades, para poder integrar realmente estas infraestructuras deportivas que son realmente muy relevantes y creo que también representativas para la población, para la ciudad, ¿no? Todo el mundo se identifica, al menos acá en Perú, y vivir la fiesta, ¿no? De cualquier juego olímpico, panamericano, fue especial para la ciudad, fue reconocido, ¿no? Pero cómo eso trasciende en el tiempo también es importante. Agradecer nuevamente la presencia del arquitecto Aldo Faccio, de Alejandro Zamudio y de Ignacio Riera por estar aquí presente en este seminario gratuito sobre equipamientos deportivos internacionales. Nuevamente invitarlos para otra oportunidad, de repente podamos conversar ya no solamente de infraestructura deportiva, sino ver temas de ciudad o de arquitectura, invitarlos nuevamente aquí a su casa, que es Urbanópolis Capacitaciones, que justamente tiene la finalidad de trasladar estos conocimientos, experiencias que tenemos como arquitectos, ¿no? Y cómo eso también tiene una finalidad en la ciudad, en la población, ¿no? Que finalmente son los usuarios de todo este
legado que nosotros creamos, ¿no? En arquitectura y en urbanismo, para beneficios de los ciudadanos, como dijeron todos los expositores el día de hoy. Nos pueden seguir en nuestra querida comunidad, nos pueden seguir en Urbanópolis Perú a través de Instagram, LinkedIn, Facebook y YouTube. También pueden ver este video grabado en el transcurso de los días en nuestro canal de YouTube Urbanópolis Perú. Muchas gracias nuevamente a los expositores por estar acá presentes y apoyarnos en esta causa. Nuevamente invitarlos y nada, nuevamente verlos en otra oportunidad aquí en esta su casa que es Urbanópolis Capacitaciones. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Carmen. Ignacio, un honor, Gracias, Carmen. un placer. Alejandro, un gusto verte, amigo. Un abrazo a todos y a todas. Igualmente, gracias, señores, y buenas noches desde Barcelona. Gracias, Chao. descansa, Ignacio, nos vemos. Chao. Chao.